Sá. Muy bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Es un placer. ¿Es usted un cacique? ¡Qué pregunta! Bueno, soy descendiente de un cacique, del cacique Painé, de una tribu Ranquel, y lo llevo con mucho orgullo. Soy un líder moderno. Soy un líder y pretendo liderar razonablemente, por la razón. Y lo he logrado. Bueno, por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y en San Luis, en mi provincia, donde yo he gobernado, hemos tenido un enorme progreso. Hay pleno empleo desde hace 10 años. No existe una sola villa miseria. Cada familia tiene derecho y ha accedido a una vivienda digna. Esos son logros importantes. Permíteme todo el mundo decirle trabaja. A los amigos de América, en especial de Telesur, que todo lo que está diciendo es así. En este caso, porque normalmente un hombre de la política lleva agua para su molino. Pero esto se le reconoce. ¿Ha sido cuántos años gobernador? 17 años. Sí, fui 5 periodos consecutivos gobernador democrático de la provincia de Luis. Del 83 al 91. No, del 83 al 2001. Al 2001, claro. 2001, si no, no da 17. Renuncié para ser presidente de la Argentina. Y usted sabe el mérito enorme, porque transformé una provincia muy pobre, muy postergada, muy marginada, muy olvidada por el poder central, en una provincia próspera, llena de trabajo, llena de sueños. Cumplimos la utopía. Todo lo que nos propusimos soñar lo fuimos logrando, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio. Y creo que hoy la Argentina debería, desde mi punto de vista, volver a soñar, atreverse a soñar, creer en el encanto enorme de que la utopía, de que el sueño se puede cumplir. ¿Es posible esos sueños cumplidos en la provincia de San Luis trasladarlos al ámbito nacional, a toda la Argentina? ¿Es lo mismo? Yo creo que es más fácil, al revés de lo que habitualmente se piensa. Porque mira, yo escucho, acaban de elegir el premio Nobel y ha hecho un estudio estadístico y un estudio de la pobreza. Por eso ha ganado el premio Nobel. Y sabemos que la pobreza es un elemento que nos unifica en toda Latinoamérica. Todos los pueblos luchamos por salir de la pobreza. Por ejemplo, este hombre dice una cosa re interesante que a mí me ha despertado una enorme inquietud. Dice que tiene que ver los hábitos de consumo con la pobreza. Y el IVA que se cobra en la Argentina a la canasta de alimentos es un factor injusto generador de pobreza. Entonces, ¿podemos suprimir el IVA a los alimentos? ¿Se puede? Yo creo que sí. ¿No es una parte demasiado importante de la recaudación? Es una parte importante. Ahora, ¿cuánto nos cuesta a nosotros enderezar una familia pobre? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros mantener una familia pobre? Y hay un daño irreparable. Cuando un niño pobre no recibe en los primeros meses de vida el alimento suficiente, no puede desarrollar el potencial que heredó de su papá y de su mamá. O, para los que creen, lo que Dios lo dotó. Entonces, cuando va a la escuela, ya tiene una desigualdad que va a arrastrar toda la vida y que va a significar que esa persona no va a poder lograr las cosas importantes que da la educación. Y seguramente en vez de ser un obrero calificado, sea un obrero de los medios. Entonces eso es una desigualdad que el Estado, que tiene que actuar, le cuesta muchísimo dinero. A lo mejor es un camino, no es poca cosa para América Latina en general y para la Argentina en particular, haber bajado la mortalidad infantil de 23 a 11, más o menos. Esto es luchar contra la pobreza. Pero por supuesto, es una cara, es un factor meritorio. Tenemos que seguir luchando,
Tenemos que seguir luchando para bajar todo lo que se puede esos índices. Y la Argentina, que es un país lleno de posibilidades, yo diría como es toda América, toda Latinoamérica está llena de posibilidades. Pero muy robados estos países. Ah, claro, el círculo rojo, mira lo que nos ocurre en la Argentina. El círculo rojo le exige a los candidatos que digamos cuál es el ministro de Economía. Y los candidatos a ministro de Economía corren al Perú, al Fondo Monetario, a arrodillarse para ver cómo endeudan a la Argentina. Y nos quieren explicar que es mejor endeudarnos más. Solo déjeme explicar a los amigos de Telesur a qué llamamos el círculo rojo en la Argentina. Es un entramado del empresariado, de los medios de comunicación hegemónicos, de la unión industrial, de la sociedad rural. Es decir, los dueños, de alguna forma, del país. Los monopolios del país. De los monopolios. Ese es el círculo rojo y ese es el que designa el ministro de Economía. Sí, pide a los candidatos que designen y por supuesto tiene que ser un bendecido por ellos, generalmente un empleado de alguno de esos monopolios. ¿Qué ministro de Economía tendría usted? ¿Uno que sea obediente al poder político encarado por usted? Uno que sea un amante de la producción. La Argentina tiene que ser productiva, no financiera. Y federal. Por supuesto. Primero, el desarrollo de toda la producción en la Argentina es en todo el territorio del país. No es en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es la capital, es donde se prestan muchísimos servicios, pero la producción está en Entre Ríos, en Corrientes, en Misiones, en Tucumán, en Mendoza, en Río Negro, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en cada provincia argentina. Adolfo, si lo ve tan claro y usted quiere ser presidente ahora, ¿por qué cuando fue presidente se quedó tan poco? ¿Por qué se fue? El círculo rojo. El círculo rojo. El círculo rojo, mire, la Argentina, los capitales privados en ese momento debían 3.750 millones de dólares. Un capital privado monopólico de los medios de comunicación. Dije todo, no necesito aclarar qué medio. Pero a la gente en el resto de América sí, bueno, decirle que hablamos del Grupo Clarín. El Grupo Clarín. Tenía 3.750 millones de dólares que debía. Con la especificación asimétrica que hizo el gobierno de Duhalde, que yo me negué a hacer, ¿qué hicieron? Especificaron la deuda. Entonces, en vez de deber 3.750 millones de dólares, debían 3.700 millones de pesos. Que venía a ser la tercera parte. Porque inmediatamente se devaluó la moneda y un dólar valía 3 pesos. Entonces, la tercera parte. ¿Y quién asumió el pago de eso? El pueblo argentino. ¿Y cómo lo pagó? Con pobreza, con el salario de los trabajadores. Déjeme decirle a la gente de nuestra América, de Telesur, que es verdad que usted cuando gobernó 7 días en la Argentina se negó a hacer esa especificación asimétrica, como se le llamó. Tenemos que mirar que la Argentina en ese momento vivió una situación catastrófica. La deuda externa era agobiante. Yo suspendí el pago e impuse el primer gran plan social en la Argentina, que fue generar 1 millón de empleos de planes trabajar. Y vos sabés que en esos 7 días pusimos en marcha 345.000 empleos. La Argentina no tenía que comer, el 50% estaba desempleado. Hubo también una idea de subsidios importantes. Bueno, ese era un subsidio a la pobreza, era una forma. Más aún lo pagábamos a los 15 días, porque la gente no tenía que comer, asaltaba los supermercados. Pero si eso estaba bien, ¿cómo opera ese círculo rojo para que usted en 7 días, con todo el capital que usted tenía en ese momento? Sí, bueno. Es decir, el capital político que usted tenía. Sí, pensemos que en aquel momento el apoyo que yo tenía era del Parlamento y de los gobernadores. Es bueno que sepa toda América que nosotros tenemos un sistema federal. Cada provincia tiene una constitución. Es un sistema muy parecido al sistema norteamericano. Entonces los gobernadores tenemos autonomía, tienen un sistema impositivo, tienen una constitución provincial. Los gobernadores éramos muy fuertes y el Parlamento.
Y la ley de acefalía decía que en caso de acefalía se tenía que designar a un gobernador o a un parlamentario. Y eligieron al gobernador que en ese momento era el más exitoso de los que estábamos, que era yo. Pero obviamente a los 7 días me quitaron absolutamente el apoyo por la influencia de este círculo rojo. Bueno, de cualquier manera yo me siento que cumplí con el deber, porque la Argentina, la verdad que se encaminó. La Argentina, de esa crisis enorme, se encaminó. ¿Pero se quedó con pena? No, yo me quedé con la satisfacción, desde mi punto de vista, del deber cumplido. Yo me sentí un patriota que cumplí con mi obligación. Así se despidió la noche que usted renuncia, lo hace de esa manera. No en Buenos Aires, lo recuerdo, aún por televisión, presentando su renuncia. Pero había un camino para recorrer, quizás en ese momento. Mirá, Víctor Hugo, el camino para recorrer en ese momento estaba ligado también a la represión. ¿Cómo? A la represión. Me lo dice enseguida de la pausa, porque esto con mucho gusto, para mí es un dato novedoso, si se quiere, lo que va a decir. Hacemos una pequeña pausa en la entrevista de CIDE, en nuestra Telesur, y enseguida continuamos con Adolfo Rodríguez Sá, candidato a presidente de la República. En la entrevista de CIDE, Adolfo Rodríguez Sá, candidato a presidente de la República en la Argentina, este 25 de octubre. Un dato sorprendente, lo que usted menciona en este momento, 2001, habían pasado varios años después de la dictadura. ¿De qué represión habla, Adolfo? En ese momento, ese domingo, habíamos tomado 2 decisiones fundamentales. Habíamos preparado la corrección del presupuesto nacional, que acaba de ser sancionado, y vamos a empezar un año, eliminando el déficit fiscal. ¿Sabe lo que es en la Argentina lograr eliminar el déficit fiscal sin un ajuste? Pero yo te voy a dar un solo dato. Todos los autos estaban bajo el sistema de leasing y se pagaba $7.000 por mes de leasing durante 40 cuotas. Entonces pagábamos 3 o 4 veces el valor del auto. Por supuesto, un tremendo negociado, por ejemplo, y miles de autos bajo esas condiciones. Bueno, suprimimos una cantidad enorme de gastos superfluos, innecesarios para un momento de crisis como la que vivíamos. Y logramos hacer un presupuesto equilibrado. Y con los gobernadores logré acordar una nueva ley de coparticipación federal. 2 requisitos fundamentales para normalizar institucionalmente el país. La ley la habíamos hecho los gobernadores como un proyecto para presentar al Poder Ejecutivo. Entonces le digo, ahora que estoy sentado del otro lado, fuimos autores de esta ley y la vamos a aplicar. Bueno, en ese momento había disturbios en la puerta de Chapalmalal, la residencia de verano del presidente. El actual gobernador Scioli era mi secretario de Turismo, el secretario de Turismo de la Nación, y era a raíz de los hoteles. Entonces fue a contener los disturbios y los contuvo. Pero sin embargo aparecieron las barras bravas del fútbol. Y bueno, todo era un nubarrón sin el apoyo del Parlamento, sin el apoyo de los gobernadores que me lo quitaron. En manos de las barras bravas no había otra forma que o reprimir o retirar. ¿Y cómo manejaron a esos gobernadores que habían estado de acuerdo en ungirlo porque era el mejor, quizás en ese momento, como presidente? ¿Por qué después dan la espalda en 7 días? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se pierde ese capital? Tomé decisiones importantes para el país. ¿Que aludirían al Círculo Rojo? Sí. Que afectaban al Círculo Rojo
Y primero la suspensión del pago de la deuda externa, la suspensión del pago y poner a disposición del Congreso de la Nación, como establece la Constitución, su tratamiento. Esto los volvió locos porque la deuda externa es el monumento más grande a la corrupción que tiene la Argentina y que tienen los pueblos del mundo. Generalmente son cifras que se van aumentando vertiginosamente y los pueblos no tienen ningún beneficio. Pero no es solamente la corrupción de cada país, sino la corrupción internacional del poder económico. No, perdón, es la usura internacional asociada muchas veces a las pandillas o bandas internas que se asocian a la usura internacional en beneficio propio y en perjuicio del país. Bueno, este era uno de los grandes problemas. Hoy la Argentina, desde mi punto de vista, tiene otra problemática. Hoy, en el estado histórico en el que estamos viviendo, me parece que tenemos que dar el combate frontal a la pobreza, a lo que queda de pobreza, que aún es importante en la Argentina. No niveles de indigencia, niveles de pobreza. Estos niveles de pobreza, desde mi punto de vista, los podemos erradicar si generamos pleno empleo. Y para generar pleno empleo tenemos que potencializar todo nuestro aparato productivo, que es muy importante. Permítame una cosa que en este momento está sucediendo en la Argentina, que desde mi punto de vista es muy grave. Fíjese usted que el barril de petróleo ha bajado a $40. Y la Argentina lo paga a $70. El gasoil para producir en el mundo ha bajado a la mitad. Y en la Argentina no bajó. En la Argentina se mantiene al doble que en el resto del mundo. Entonces esto nos quita competitividad. Y resulta que los productores argentinos, el productor de limones de Tucumán o el productor de los viñedos mendocinos, paga un gasoil al doble para subsidiar a las petroleras. Entonces esto es absolutamente novedoso e injusto. Tenemos que corregirlo. Recién empieza, tenemos que corregirlo. El argumento es que esto es para que funcione Vaca Muerta, un yacimiento petrolero de una enorme y vital importancia para la Argentina. Pero creo que no podemos subsidiar a las petroleras con el esfuerzo de los productores y los trabajadores argentinos. Me parece que tenemos que encontrar otro mecanismo. El mundo no está muy habitable hoy. No, el mundo está lleno de problemas. Y a esos productores federales, a esas economías regionales, le quiere pagar muy mal. El mundo está pagando muy mal porque el mundo está en crisis. ¿Qué se hace con eso? Bueno, han bajado los precios internacionales, pero nosotros deberíamos repensar el tema y decir, ¿qué hacemos? ¿Perdemos nuestra producción? ¿O miramos la forma de bajar los costos de la producción? ¿Y cómo podemos bajar los costos de la producción sin afectar ni el trabajo de los trabajadores ni a los pequeños y medianos productores? Bueno, tal vez retirarle una parte de la carga impositiva, eliminar trabas a las exportaciones, hacer una agresiva política de exportaciones. Creo que se requiere una nueva dinámica. Viste que la alternancia a veces plantea la necesidad de repensar los temas. Bueno, me parece que la Argentina, hoy, que va a tener una alternancia, no sé si será del mismo signo o de otro signo, pero puede tener la oportunidad de repensar ciertos temas. Creo que el tema productivo tenemos que repensarlo. Si está tan complicado afuera, ¿no será mejor incrementar el consumo interno? Sí, por eso hay que erradicar la pobreza. Si el 25%, esta cifra es discutible, pero no, mi afán no es discutir la cifra. Si la mucha cantidad de pobres que tenemos la incorporamos a través del mundo del trabajo a ser parte del mercado, vamos a incrementar 10 millones de consumidores que van a generar un poder adquisitivo de una enorme importancia. Los datos de la pobreza son
discutibles. ¿Sabe por qué? En un país que tiene 7% de desocupación, menos en realidad, que tiene jubilado a toda la gente en edad de jubilarse, 6 millones y pico de personas, que tiene asignación universal por hijo, no es pleno empleo, pero tampoco está tan lejos. ¿Por qué sería esa gente pobre si está recibiendo o su jubilación o su asignación universal por hijo o tiene su trabajo? Bueno, pero si nosotros logramos que ese 7% que no trabaje se incorpore al mundo del trabajo y que muchas personas que no buscan trabajo, porque las estadísticas de desempleo se miden en base a la cantidad de gente que busca trabajo. Hay gente que no busca trabajo porque cree que no lo va a conseguir o porque se ha conformado con una situación mínima. Yo creo que si nosotros mostramos un grado de prosperidad, una posibilidad de vivir mejor, que a esta altura me parece que la Argentina está en condiciones de proponer. No estamos en el 2001, donde el país estaba en el fondo, estaba en la máxima descomposición, en una crisis económica brutal. No, hoy tenemos otros problemas, También tenemos la posibilidad de presentar otras alternativas. Me parece a mí que si nosotros sabemos que en la Argentina hay mucho trabajo negro, que pese al combate y el esfuerzo que hace el Estado, hay mucho trabajo en negro. Bueno, esto también tiene relación con los temas impositivos. Fíjese usted, si nosotros perdemos un pequeño productor de peras del Río Negro, que es el sueño del abuelo que vino un día, cultivó la tierra, le enseñó a su hijo, generó una finca, generó una producción, aprendió a cosecharlo, a empaquetarlo, a venderlo, a comercializarlo, a exportarlo. Ahora, por una situación apremiante, por los precios del mundo y por algunas condiciones internas, se ve apretado. Tiene que mandar a su hijo a la facultad, tiene que mandarle la plata, tiene que pagar la cuenta del almacén, tiene que pagar el gasol y termina vendiendo. ¿Y quién lo compra? El Círculo Rojo. ¿Quién lo compra? El Círculo Rojo. Pero esta familia, el trabajador que trabajaba para esta familia, para podar, para cosechar, para fumigar, ¿qué hacen? Terminan en el conurbano bonaerense o en el conurbano rosarino haciendo changas. ¿No es mejor que nosotros cuidemos a nuestros trabajadores y a nuestros pequeños y medianos productores para que se mantengan en la finca produciendo y trabajando y con esa cultura del trabajo orienten a sus hijos y organicemos un país cada vez más próspero y más grande? A mí me parece que esta situación vale la pena. Desde el punto de vista de los economistas, tal vez sea lo mismo, sea equivalente, que esa finca esté en manos de un monopolio o esté en manos de un pequeño productor. Yo defiendo que esté en manos de un pequeño productor que genere trabajo para la zona, aunque tengamos que buscar la forma de que subsista. Pero para eso hace falta mucho Estado. Mucho Estado. ¿Usted es partidario? Mucho Estado, por supuesto. Un Estado activo, un Estado a favor del pueblo, para solucionar las desigualdades. Pero si es una desigualdad enorme entre ese pequeño productor y el monopolio. El monopolio tiene una plantación, un viñedo en Mendoza o en San Juan, que es parte de un lujo. Es bonito, es pintoresco ser dueño de una viña. Ahora el hombre que vive de eso y que le pagan 2 pesos el vino, 2 pesos, 20 centavos de dólar, que le pagan 2 pesos. ¿Y saben cuánto se lo pagan? A los 10 meses o a los 12 meses. No puede subsistir. ¿Y qué ha generado? Empezamos a perder los podadores, que son especialistas, trabajadores adiestrados que saben dónde podar, cómo podar. Me perturba interrumpirlo en un momento de entusiasmo que es contagioso. Le agradezco enormemente, Adolfo. No será la única ocasión en que estemos en contacto con nuestros amigos, hermanos de
de toda América a través de Telesur. Un saludo afectuoso a todos los pueblos latinoamericanos que luchan por el progreso, que luchan por su libertad y que están encaminados en la unidad de Latinoamérica, que es un sueño americano. Esta noche hemos recibido a Adolfo Rodríguez Sá, candidato a presidente de la República este 25 de octubre. Muchas gracias. Gracias. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.